Gracias por acompañarnos un día más en una edición más también del programa Los Investigadores Médicos. Hoy nos encontramos desde la hermosa ciudad de León, la ciudad universitaria, para hablar temas de mucho interés para todas las familias nicaragüenses y a ustedes desde ya agradecerles la oportunidad de llegar hasta la comodidad de sus hogares. Como siempre, el compromiso de llevar esta información que va a servir a todos, ¿verdad? En la casita, doctora. Vamos a hablar de temas de mucho interés. Vamos a dar la bienvenida entonces a la doctora Kalia Blandón. Ella es, ¿verdad?, la persona con la que estaremos hablando de diferentes patologías. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y feliz de volver a encontrármela. Sí, saludos a todos, mucho gusto y gracias por la invitación. A usted, doctora, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Es un placer para nosotros poder entrevistarla. Usted, nos gustaría, ¿verdad?, saber cuáles son las patologías que ve con mayor frecuencia. ¿Atiende acá en León usted o en algún otro departamento? Sí, mi persona atiende aquí en la ciudad de León, en el consultorio clínico La Solución, que queda de donde fue el supermercado El Ahorro, una cuadra y media al sur. Correcto, doctora. Allí yo atiendo a niños, adolescentes y adultos y atiendo prácticamente a patologías de anemia, diarrea, infecciones respiratorias, diabetes, hipertensión arterial y pacientes renales. Doctora, como médico general siempre decimos, ¿verdad?, que son la primera línea de atención, la primera línea donde nosotros vamos a hablar de cualquier enfermedad, atienden a toda la familia, usted ya lo decía, niños, adultos, jóvenes, personas de la tercera edad, siempre están llegando a su consultorio. Esas patologías que usted ve con mayor frecuencia en cualquier temporada del año, ¿cuáles serían, doctor? Bueno, en época prácticamente lluviosa, las infecciones vías respiratorias como la bronquitis, la neumonía, los problemas de asma son los más comunes, ya desde niños hasta adultos, según la época lluviosa. Ya en época de verano vienen los cuadros alérgicos, respiratorios no mucho, pero son dermatológicos más que todo, pero vienen asociados con procesos alérgicos. Doctora, ¿qué es el asma? Empecemos a hablar de esa patología. El asma, ¿cuál sería, verdad, su definición de una manera para que los televidentes puedan entender? Sí, el asma es una alteración en procesos respiratorios que ya vienen con personas que tienen antecedentes de alergia o que tienen algún papá o alguna mamá con problemas alérgicos y se da una obstrucción parcial de los bronquios. Entonces las personas empiezan a tener problemas de tos y sibilancia. Ya es una patología bastante específica de ciertas personas, no todas las personas pueden tener el asma. Doctora, ¿cuáles son los síntomas de alarma que tienen que estar pendientes los padres de familia y también en una persona adulta? Los síntomas, que el cuerpo es muy sabio, muchas veces nos manda señales en las que deberíamos de estar al pendiente. Sí, algo muy importante es que las personas que son predispuestas a padecer de asma generalmente empiezan con una alergia, con una especie como tos seca, tos alergia y empiezan a hacer ruidos como pitidos que son sibilancias. Entonces ya cuando las personas empiezan a toser más de lo normal, específicamente es una tos como nocturna, entre la madrugada y la noche empiezan a tener una tos muy seguida. Entonces uno dice, le doy antigripal, le doy medicamento y esto no es normal. Entonces ya ahí podemos sospechar que puede tener un proceso de asma. Doctora, los cuidados que se deben de tener, ¿cómo puede complicarse una asma maltratada o sin tratarse? Porque a veces alegamos, tiene gripe y perdemos el interés tal vez de ir al médico porque creemos que es una simple gripe, pero podría ser un asma que puede desencadenar peores síntomas o peores problemas, patologías. Sí, muy buena pregunta. El asma de por sí, el médico es el que prácticamente la detecta, pero desde casa tanto la mamá como la persona que está a cargo de los niños pueden detectarlo. Si ya una tos persiste más de 5 días con tratamiento y no resuelve y hay una persistencia del cansancio y la tos, nosotros podemos decir acá hay un problema mayor. ¿Cómo se tienen que cuidar los niños y los adultos? Evitar el humo, lo que es la quema basura, y lo que es cosas que le vayan a exponer a padecer de hiperactividad bronquial. En el caso de los adultos, el cigarro y lo que es, por ejemplo, a estar expuesto a gases también, eso ocasiona problemas de hiperactividad bronquial. El asma es una situación de que si ya la persona está predispuesta, se tiene que cuidar. Si no se cuida, desarrolla el asma. Doctora, ¿cuál sería el tratamiento en esta patología en específico? ¿Usted ha tratado el asma con alguno de la medicina biomolecular? Sí, el asma nosotros lo tratamos con una mezcla de tratamiento, uno broncodilatador para ayudar al pulmón a que respire mejor, un desinflamatorio corticoide que se ayuda a que el pulmón que esté inflamado y que provoca que no respire bien, la persona empiece a respirar mejor,
y también un antialérgico también de larga duración, porque si no tratamos la causa de la alergia, podemos tener un asma crónico. Excelente, doctora. Y están parte de las recomendaciones a las madres de familia que estén pendientes de los niños, esas gripes en repetición, ir al médico, desde luego, para poder encontrar la solución, doctora. Y también nos hablaba que es diabetóloga. Tiene mucho conocimiento en diabetes, una de las enfermedades que van en aumento en nuestro país, con diagnósticos diarios de personas que se suman a la lista de la prediabetes, diabetes 1, diabetes tipo 2. Doctora, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad progresiva crónica que afecta desde niños a adultos, que es el aumento de la azúcar en la sangre, y eso se da de forma progresiva. Está la tipo 2 y la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 generalmente ya es cuando hay un problema de la acción de la insulina y hay un problema también de la captación y el defecto de la insulina. Y la tipo 2 ya es cuando las personas ya tienen problemas de una hiperglicemia crónica por factores de riesgo como el sobrepeso, lo que es la obesidad, y si tiene, por ejemplo, algún otro factor cardiovascular, como por ejemplo que tenga alto los triglicéridos y el colesterol. Doctora, síntomas o factores de riesgo para poder llegar en un momento a desencadenar problemas de diabetes. Bueno, los más comunes son desde niños hacia adultos, lo que es sobrepeso, obesidad, el tabaquismo, lo que es la falta de ejercicio físico también implica un factor de riesgo, que tiene un antecedente de enfermedad cardíaca también, y que tenga un papá o mamá que tenga problemas de diabetes también. Es decir, generalmente, ¿verdad? En nuestra familia sabemos si mamá, papá, algún abuelo, ¿verdad?, tiene el diagnóstico de diabetes, podría ser la posibilidad de que nosotros también estemos desencadenando diabetes. ¿Cómo es que se define que realmente alguien tiene diabetes, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo sería? Bueno, nosotros primero que todo decimos a la persona que se tiene que chequear, porque casi siempre hay diabetes que son como ocultas o camufladas, que pueden ser otras enfermedades. Las personas, pues, lo primero que empiezan a manifestar es lo que nosotros llamamos orinar demasiado, y generalmente eso se da una orina nocturna. Cuando la persona empieza a orinar demasiado, nosotros mandamos a hacer un examen, y si nosotros miramos que tiene una glicemia mayor de 126, ya consideramos que esta persona es diabética, además de los síntomas que le dan mucha sed, muchas ganas de comer, mucha orinadera, como decía, y la pérdida de peso. Esos son los síntomas principales. Síntomas principales, sistemas donde deberíamos de estar pendientes. Si miras que tu hijo o vos misma estás yendo muy seguido al baño, deberíamos de ir al médico a averiguar si estamos o no padeciendo o estamos frente a un cuadro de diabetes. Doctora, ¿qué pasa cuando no vamos al médico o ya fuimos diagnosticados con diabetes, pero nos alejamos de la consulta por temor, ¿verdad?, a llevar ese proceso médico? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿A qué nos sometemos cuando no cuidamos nuestra diabetes? O no controlamos más bien la diabetes. De hecho, que los factores de riesgo vienen los que son agravantes y los desencadenantes, ¿verdad? Una desencadenante puede ser el estrés. El estrés es una afectación que padecemos muchas personas, que pareciera ser insignificante, pero a largo plazo puede alterar nuestro estado de ánimo y elevar el azúcar en la sangre también. Lo otro es que si las personas consumen mucha comida chatarra, por ejemplo, lo popular, que las papitas fritas, que el pollo frito, que cosas que llevan mucha grasa y mucho azúcar, predisponen también a que nuestra sangre también lleve mucho contenido de azúcar, entonces eso provoca la diabetes más adelante. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esa información. Hay muchísimo de qué hablar todavía de diabetes, así que en casita solo te invito a que sigas pendiente del programa. Vamos a unos mensajes de salud, ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias, familia, por continuar con nosotros. Un tema de verdad con muchísima información de interés para toda la familia. Hablábamos de problemas respiratorios,
problemas delicados como el asma. Bien lo mencionaba la doctora, a veces nos descuidamos tanto que caemos en cuadros graves, ¿verdad, doctora, de asma? Y yo le preguntaba en el primer bloque cómo es el tratamiento, cómo ha sido su experiencia con Sevilat. No sé si quiera contarnos algún caso en específico con este tratamiento. Sí, de hecho que es importante conocer qué otras alternativas tenemos, porque hay pacientes que llegan con el cuadro típico del asma y nosotros tenemos que clasificar, está leve, moderado, está grave a tratar. Y la mamá le dice, mire, lo he tratado con esto y esto y esto y me lo resuelve. Entonces venimos nosotros y decimos, bueno, ya ha tratado con esto, vamos a dar este tratamiento. Por lo particular, en mi persona, yo he tratado con Sevilat, que es un producto novedoso que ayuda bastante para aumentar las defensas. Tiene también propiedades antialérgicas porque prácticamente el sistema inmunológico lo que hace es atacarse a uno mismo, ¿verdad? Entonces, cuando el niño está predispuesto a la exposición del humo, a la quemibasura, el niño hace un cuadro de hiperactividad bronquial. Entonces, ¿cómo ha sido su experiencia, doctor? Lo que hace el Sevilat prácticamente es ayudar a que el sistema inmunológico se estabilice, disminuir los marcadores inflamatorios. Al disminuir prácticamente la inflamación, prácticamente el cuadro respiratorio se va disminuyendo y resuelve. Por ejemplo, en ese caso, doctora, ¿cómo llegó el niño al consultorio y cómo vio y en qué periodo de tiempo vio la mejora al utilizar el Sevilat, doctora? Bueno, en este caso yo recuerdo que el niño llegó con un cuadro de tos, cansancio y le tuvimos que aplicar nebulizaciones en el momento y llegó con una frecuencia respiratoria alterada. Estaba siendo tratado con su tratamiento de base del asma y lo que había sucedido con este niño es que había estado prácticamente jugando en un lugar bastante, digamos, expuesto a polvo, entonces desencadenó el asma. Y lo que hicimos fue tratarlo con Sevilat reforzado prácticamente, además del tratamiento. Yo se lo mandé 2 veces al día para ayudarle al paciente a recuperar más rápidamente y el niño en 3 días ya estaba bien. Qué bendición, doctora. Qué bueno poder conocer esos casos, ¿verdad? Porque la búsqueda de todo especialista como usted es poder brindar salud y respuesta inmediata, más cuando es problema de menores. También hablábamos de diabetes y usted me comentaba la experiencia que ha tenido con Diabesol en pacientes prediabéticos y en pacientes también en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Nos gustaría conocer también de su experiencia. Sí, en el caso del paciente diabético es algo muy bonito observar la evolución del paciente, porque el paciente generalmente llega con sus niveles de azúcar, ¿verdad?, descompensados, lo tratamos con su tratamiento convencional y después nosotros pues lo tratamos, lo revisamos, ya llega con un nivel de descompensación con afectaciones de neuropatía. Varios pacientes me han resuelto con el Diabesol. El Diabesol me ha dado buenos resultados porque el paciente inmediatamente me dice, doctora, qué buenísimo ese tratamiento que me mandó, me quitó el ardor de los pies, el calambre y el dolor y la pesadez, porque la diabetes da de neuropatía diabética, afecta a los nervios. Entonces el paciente al tomar el producto, mire el resultado. Y los resultados son rápidos, doctora, en el sentido de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sí, en este caso los pacientes me dicen que tienen resultados a partir de las primeras semanas que toman el tratamiento al mes, ya ellos me vienen contando cómo se sienten y son buenos. Los resultados. ¿Por cuánto tiempo prolonga, por ejemplo, Diabesol a sus pacientes? En el caso de la prediabetes, que ya tengo pacientes con prediabetes, a 3 meses lo indico 3 meses, y en el caso del que es diabético ya diagnosticado, ya lo tengo por 6 meses. 6 meses, doctora. Qué bueno. ¿Alguna vez ha tenido el temor de sugerir Diabesol y que desencadene algún tipo de patología o alguna contraindicación con los pacientes, doctor? No, yo puedo asegurar que Diabesol es un producto que no tiene efectos secundarios. Lo he visto en mis pacientes y esto se lo puede recomendar con mucha seguridad. Excelente, doctora. Recomendaciones para todos los amigos televidentes que nos están viendo en este momento para cuidar nuestro sistema inmunológico, para estar siempre, ¿verdad?, cuidándonos también cuando ya fuimos diagnosticados con diabetes o cuando no, pero tenemos algún familiar que tiene diabetes. Sí, muy bonita pregunta. Realmente todo el mundo, desde niños hasta personas mayores, se tienen que cuidar, ya sea comiendo saludablemente, haciendo ejercicio físico, consumiendo productos saludables, y si nosotros nos cuidamos, pues vamos a vivir más. Vamos a vivir más y tener mejor calidad de vida también, que es importante, doctora. Gracias por todas esas recomendaciones. Vamos a estar hablando con el doctor Jacobo Aguilar,
de estas patologías, doctora, pero también de desmenuzar cómo es que están programados estos medicamentos para que puedan ayudarnos en nuestro sistema inmunológico, como es en el caso de Sevilat, ¿verdad? Que hablaba de esos problemas alérgicos. ¿Ha mezclado alguna vez con sus pacientes el Sevilat y por ejemplo, Diabesol, doctora? ¿Lo ha sugerido en el mismo momento? Sí, de hecho que he tenido varios pacientes que casi siempre llegan con anemia y el azúcar, pues prácticamente también hacen oscilaciones y llegan con el sistema inmunológico bajo, entonces sí he asociado los dos productos y el Venum también lo he asociado porque tienen problemas de circulación de insuficiencia venosa. Entonces, esos tres productos, Diabesol, Sevilat y Venum, los he asociado y me ha dado buenos resultados. No ha habido ningún problema o ninguna contraindicación, ¿verdad?, en los pacientes, doctora. No he tenido ningún problema de combinar los productos. No, de hecho que yo he tenido buenos resultados porque, como le decía, los productos, cada producto o cada componente del producto tiene propiedades específicas para tratar cierta patología. Entonces, el paciente adulto, el paciente mayor es un paciente prácticamente con muchas patologías. Entonces, al tener muchas patologías, tenés que utilizar todos estos productos y se combinan perfectamente y tienen buenos resultados. Doctora, cuando hablamos, usted mencionaba, ahorita estoy pensando en lo que usted hablaba de problemas en las venas. Por ejemplo, ya sabemos que los diabéticos desencadenan problemas en las varices también, y hablaba del producto de Venum. ¿Cómo le ha funcionado Venum con estos pacientes, doctora? Sí, de hecho que Venum es un producto que me ha gustado en lo particular porque, a diferencia de otros productos, él tiene, además de diosmina más peridina, tiene la fluoxamina, y este producto no lo tienen otros productos. Entonces eso, al tener esa sinergia, la circulación está mejor, pues, la oxigena más las venas, el paciente dice que puede caminar más metros, más distancia, y los síntomas de ardor, de calambre no lo manifiesta el paciente y puede caminar bien. ¿Este problema está ligado únicamente a personas que ya fueron diagnosticadas con diabetes, doctora, o también está ligado para cualquier persona que no tenga esta patología? Problemas en los pies, en las extremidades. Y de hecho que el producto está indicado para todas aquellas personas que tienen problemas de varices, de arañitas vasculares, que no tal vez necesariamente tienen que ser diabéticos. No, personas que sean diabéticas o que tengan insuficiencia venosa, porque la insuficiencia venosa tiene varias etapas, por decirlo así. Ya con una persona que tenga unas arañitas vasculares que tal vez no le molestan, más adelante le va a dar problemas. Entonces, las personas tienen que ser tratadas desde el primer malestar o del primer signo que nosotros miramos como arañas vasculares. Totalmente de acuerdo, doctora. Es clarísimo, ¿verdad? Despejar estas dudas. Es importante que sepamos y manejamos que no necesariamente vamos a tener problemas de varices. Podemos tener problemas de varices y no ser diabéticos. Vamos a hablar también con el doctor Jacobo Aguilar del componente del producto, cómo es que actúan en estas patologías. Así que usted no le cambie, que ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos por acá desde la Ciudad Universitaria hablando de temas de interés para todos ustedes. Vamos a dar la bienvenida ya al doctor Jacobo Aguilar, quien está con nosotros el día de hoy. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Kaylee, qué gusto de nuevo estar compartiendo y estando contigo en esta conducción que llevas tan efectivamente. Y doctora Calia, qué alegría igualmente ver todo tu conocimiento, el abordaje y lo que has incorporado en medicina biomolecular a tu práctica. Ha explicado muy bien, ¿verdad?, la doctora Calia, de las experiencias que ha tenido en casos clínicos con medicina biomolecular. Vamos a ir hablando, doctora, ahí puntualmente, ¿verdad?, de esas patologías de las que hablaba. Hablaba de problemas de asma y cómo el Sevilat ha ayudado para tratar la enfermedad, pero también para mejorar el sistema inmunológico y evitar esas repeticiones de la enfermedad. Siempre me llamó mucho la atención qué poder hacer más con los asmáticos, ¿verdad, doctora? Porque le dicen como la enfermedad de la sed de aire, ¿verdad? Y tú ves a esos chiquitos, porque generalmente son pequeños, que están con esa dificultad para respirar, ¿verdad? Con sus bronquios constreñidos, con acúmulo de flemita, con todo ese pitío bronquial que
evidencia la dificultad que hay en la entrada de aire y los factores múltiples, ¿verdad? Alergénicos, emocionales, en los cuales la respuesta del cuerpo es hacer esa cuestión que se aprieta. Y obviamente antes los tratamientos estaban muy orientados pues a antiinflamatorios, a usos muy cargados de esteroides, con todas las condiciones que iba conllevando con el tiempo, y obviamente hoy día productos como Limtox es muy específicamente, pero en este caso Cevilat, que es lo que tú has utilizado, cómo contribuyen a mejorar el sistema inmune. Y la doctora respondía muy adecuadamente que al responder el sistema inmune, ese proceso inflamatorio va regulándose, e igualmente el proceso oxidativo también, que creo que es lo que tú ves en las gentes que has podido tratar con problemas matiformes. Sí, así es. Y bronquitis amatiforme también, porque el asma tiene varias categorías, las infecciones respiratorias tienen otras también categorías. Las bronquitis amatiformes también entran en esa categoría. Excelente, doctor. Importante poder tener estos aliados que tratan la patología, pero también mejoran el sistema inmunológico en los niños y también en los adultos. También hablábamos con la doctora acerca de Diabesol, doctor. Esta pastilla que siempre me he quedado con la duda. ¿Puede tomarla únicamente la gente prediabética, diabética, o también puede tomar otro tipo de personas esta pastilla? Fíjate que es una condición interesante, ¿verdad? Porque hoy día que en ginecología y algunos internistas, imagino que tú también en la parte de diabetes, cuando hablamos del síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Donde hay un aspecto obviamente que tiene que ver con aspectos hormonales, con problemas reproductivos. También ellos, en el síndrome de ovario poliquístico, va desarrollándose un síndrome de resistencia a la insulina. Y algunas veces les dejan de entrada un medicamento que es un hipoglicemiante oral. Y las respuestas son variadas, ¿verdad? Pero la idea es disminuir la resistencia tisular a la insulina. He tenido oportunidad aquí en Nicaragua también de hablar con algunos ginecólogos, sobre todo mujeres, porque aquí hay mucha ginecóloga mujer, ¿verdad? En el ámbito de su mejora de respuesta del síndrome de ovario poliquístico, dándoles Diabesol para disminuir la resistencia que hay a la insulina y por lo tanto evitar el índice alto de glicemia, contribuir a la baja de los triglicéridos, una fracción del colesterol que acumula colesterol también se ve controlada. Así que sí es muy oportuna tu condición, porque las personas que nos escuchan, que puedan tener síndrome de ovario poliquístico, saben que su médico les puede prescribir Diabesol con ese sentido específicamente. Doctor, y en el caso de diabetes y prediabetes, que también lo sugiere la doctora, ¿cómo es que actúa de esta manera? Porque ella nos comentaba de ver el resultado, de ver de cómo cede la patología con Diabesol en un mes, por ejemplo, de uso. Eso te oía describir, ¿verdad, doctora? Que esos resultados tienes tan prontamente. Sí, de hecho que yo le decía a ella que, por ejemplo, en las personas que son prediabéticas, yo se los he mandado por 3 meses, pero al mes de control ya la glicemia va. Controlados con Diabesol. Sí, controlado. ¿Verdad? Con todas las acciones. ¿Y qué te llama más de los componentes del Diabesol que veas tú que ejerce este efecto como regulador? ¿Qué has visto en la fórmula que sepas tú qué es lo que causa ese efecto? Que de hecho que en los diabéticos, tanto el prediabético como el diabético, generalmente ellos empiezan a manifestar problemas de ardor en los pies, la neuropatía diabética, tienen problemas de proteinuria, que se llama nefropatía diabética. Estos patrones de prácticamente de comportamiento se desaparecen con el tratamiento. El ácido alfa lipoico es un producto o una parte de la molécula específica para evitar neuropatía periférica. Nos lo empezaron a enseñar mucho en Europa del Este. Lo empezaron a utilizar porque en neuropatía teníamos problemas. Les dábamos obviamente dosis de mecobalamina. Nosotros tenemos Megaplex, que es algo que también está acá, que ayuda muchísimo a la parte de la neuropatía. Pero el ácido alfa lipoico contenido en Diabesol, más la colina, más la delfinidina, más el glicinato de cobre, ha venido a hacer que la mielina, una vainita que está metida en el sistema nervioso
periférico ayude de alguna manera a resolver el problema de la neuropatía. Aparte de que todo el sistema vascular también, el Diabesol constituye sin duda un producto para mejora del trabajo del páncreas y mejora de todas estas condiciones como tú lo evidencias en tu clínica. ¿Puede utilizarse de manera prolongada, doctor, el Diabesol sin generar ninguna complicación en el tipo de paciente? Sí, yo creo que el tratamiento del diabético, ¿verdad, doctora?, es a largo plazo. Y obviamente cuando tú ya los estabilizas, es muy difícil que alguien vaya de alguna manera a modificar todos sus factores de riesgo. Entonces, generalmente, tal vez ya no la dosis de 2 tabletas 2 veces al día de Diabesol, pero sí la dosis de la mitad, 1 o 2 veces al día, algunos pacientes con 1 al día, y lo puedes usar por tiempo indefinido, que siempre va a ocasionar un efecto benéfico. Les llaman efectos pleiotrópicos a todo lo que hacen estas biomoléculas. Hacen más allá de lo que uno tiene solamente propuesto. Efectivamente, doctor, que era lo que usted mencionaba, tratas la patología, pero también ayudas, ¿verdad?, en otro tipo de enfermedades o en el sistema como tal, inmunológico. Y hablando también de los problemas que hablaba usted de Venom, rápidamente nos gustaría saber, doctor, cómo es posible combinar estos medicamentos, como lo mencionaba la doctora, Venom, Venom, Diabesol, sin generar ninguna complicación en los pacientes. Como la doctora explicó, el problema diabético, más allá del índice elevado de azúcar, mucho componente vascular, ¿verdad, doctora? Es una micro y macroangiopatía, daña las estructuras de los vasos sanguíneos, de la macro y la microcirculación. De tal manera que Venom es un producto que, además de diosmina y asperidina, que la conocemos ya hace mucho tiempo, le añadimos punicalagina, que es otro polifenol, y ácido ascórbico. Y lo que hacen, Kaylee, es que limpian las arterias. Yo siempre me maravillo y cuando podemos platicar de eso, lo ejemplificamos, ¿verdad, doctora? Algo que evite el mal funcionamiento del endotelio. La capita interna que hay en las arterias y las venas se limpia, evita su disfunción, evita que se constriñan, que se compriman. Eso hace un producto que se llama óxido nítrico, que se desprende por la acción de unos aminoácidos y de las condiciones del cuerpo. Y la punicalagina contribuye a eso. Estudios de limpieza de la aorta y de otros vasos sanguíneos a otro nivel, así que a eso se debe que estos aliados tuyos funcionen también con, obviamente, conocimiento que tú también manejas y tienes en ese sentido. Excelente, doctor. Gracias por su explicación. A usted también por exponer estos casos y por su tiempo, doctores. Muchísimas gracias. Ahí en casita, si quiere conocer más de los productos del Laboratorio Pharmalat, invitarlos a que escriban a este número que estará apareciendo en pantalla. Gracias por acompañarnos y los esperamos en las próximas emisiones.